Hoy nos va a decir nuestro invitado Humberto García Larralde por qué la narcotiranía venezolana va a caer inexorablemente, la razón y cómo. Pero antes quiero recordarles que ya se acerca el fin de semana y que como todos los fines de semana, tanto el sábado 3 como el domingo 4 de mayo, en este caso de este fin de semana, ustedes pueden disfrutar de Gente en Ambiente, el clásico musical de la radio, que es más que musical porque es la historia de todo lo que ha sido la sociedad contemporánea, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y que para poderlo disfrutar y tenerlo allí, no es como antes que tenían que escucharlo el día que salía, ese día y a esa hora, porque si no se perdía, lo tienen para siempre. Tienen hasta 300 horas de Gente en Ambiente, cuesta anualmente $21, menos debe ser como un dólar diario, un dólar mensual. Pero bueno, ya lo saben dónde conseguirlo, www.napoleonbravo.com. Y ahora sí, aquí tengo a Humberto García Larralde, que es economista, individuo de número y presidente del 2016 al 2018 de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ensayista, articulista, profesor en la Universidad Central de Venezuela, autor de más de 30 publicaciones y su más reciente artículo en el diario El Nacional es ¿Hasta cuándo? Y eso le preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué va a caer inexorablemente el régimen? Bienvenido, Larralde. Sí, bueno, buenas tardes, Napoleón. Un placer estar de nuevo contigo y con tu audiencia. Mira, efectivamente, este es un régimen que no tiene cómo sostenerse en el tiempo por todos los errores cometidos y por todos los fracasos que ha venido acumulando, que se reflejan fundamentalmente en el hecho de que la gente no lo quiere, pues no tiene ningún apoyo popular, como quedó demostrado en las elecciones del 28 de julio del año pasado. Maduro apenas sacó dentro de la gente que votó, pues, porque muchos no pudimos votar, los que estábamos afuera del país no nos pudimos inscribir, muchos jóvenes no pudieron tampoco inscribirse en el registro electoral, y aún así Maduro apenas sacó el 30% de los votos efectivamente se hicieron. Y como sabemos, por supuesto, desconoció eso de manera grosera y sin ningún tipo de apoyo, sin ninguna muestra de que había supuestamente ganado. Todos sabemos que las encuestas, perdón, las actas recopiladas, más del 85% de las actas oficiales recopiladas por los testigos y miembros de mesa, daban como ganador por un margen muy amplio, más del doble, a Edmundo González Urrutia. Entonces, claro, en estas condiciones, sin apoyo popular, con una economía que cada vez va peor, además de que es una economía destruida, porque ya en los años de gestión de Maduro se redujo a la cuarta parte apenas, con una inflación que no se ha podido dominar, más allá del episodio de la hiperinflación que fue terrible, que empobreció a todo el mundo. Ahora estamos de nuevo examinando o experimentando, perdón, una, eh, una, un alza del dólar, el dólar del mercado negro y siguiendo va en el dólar oficial y con eso la retroalimentación de la inflación. Y luego está toda la serie de problemas en términos de servicios públicos colapsados, en términos de unos sueldos que son cada vez peores en términos de su poder adquisitivo real y él lo ha tratado de torear simplemente con base en la represión. Y la represión ha sido brutal, eso ha sido, digamos, levantado o registrado en una serie de organismos internacionales, las Naciones Unidas con su Consejo de Derechos Humanos, la Organización de, la Nación, de los Estados Americanos, muchos ONGs, Human Rights Watch. Es decir, no hay ninguna duda de que esto es un gobierno que no tiene ningún sustento legal institucional. Su sustento económico se viene abajo por las razones que acabo de explicar y tiene el repudio masivo de la población. Entonces la gran pregunta es, bueno, no es si va a caer o no, si va a ser desplazado o no,
sino cuándo. El problema de tratar, de precisar es cuándo ocurrir ese cambio, pues no tiene, repito, ninguna posibilidad de quedarse en el tiempo al frente del Estado. Ok, pero por qué esa afirmación tan rotunda? Ahí están los Castro, ¿no? Que mueren en la cama. Sí, bueno, en el Y- caso de Cuba, la situación fue bastante diferente por dos razones básicas. Uno, la Guerra Fría y entonces la polarización internacional, y luego, por supuesto, el apoyo de la Unión Soviética. Y Es luego decir, luego de el apoyo, Venezuela con los Chávez. Ajá. claro, el apoyo de la Unión Soviética y después Chávez. Pues recuerden ustedes que durante la Guerra Fría ocurre el famoso incidente de los cohetes y una de las condiciones para evitar que eso escalara y conflagrara el mundo en una confrontación nuclear era respetar a Cuba por parte de los Estados Unidos y los rusos, los soviéticos, retirarían los cohetes. Entonces eso duró hasta la caída de la Unión Soviética y luego Chávez le entregó a Cuba importantes recursos petroleros, se exportaba y no se cobraba, además de otra serie de ayudas por distintas vías, que si los asesores deportivos, médicos, en fin. Y ahora estamos en una situación en la cual la economía cubana está también cada vez peor. También es previsible que eso no dure mucho tiempo, pero con la diferencia que los cubanos lamentablemente no han tenido, no tuvieron un historial democrático con base en el cual, digamos, tener una experiencia de protesta y de exigencia digamos, quizás fueron mucho más sometidos por el régimen castrista, que es el caso venezolano, que tiene esa experiencia y que difícilmente puede quedarse tranquila, pues, es decir, nosotros hemos pasado, mucha gente critica, bueno, ¿por qué la oposición no hace nada frente a Maduro? Bueno, lo cierto es que sí hace, y ha hecho muchísimo, y se han hecho manifestaciones y han sido reprimidas una y otra vez. Maduro acumula más de 300 asesinatos en la calle de manifestantes, pues a manos de los organismos represivos y a manos de los colectivos. Es una cifra enorme y sin embargo aún así se sigue saliendo. El año pasado con todo y digamos, las distorsiones del proceso electoral y el ventajismo declarado y ¿cómo se llaman? Las trabas puestas a la movilización del candidato democrático. Sin embargo, la gente salió masivamente sin tampoco contar con acceso a los medios de comunicación, ni otras vías, ni otras formas, digamos, masivas de comunicarse. La gente salió masivamente a votar por González Urrutia y bueno, salió el resultado que todos conocemos. Es decir, el pueblo venezolano no se va a quedar tranquilo. Puede que esté ahorita en un momento como de confusión frente a lo que viene ahora, incluso están estas elecciones convocadas para el 25 de mayo, pero quedarse tranquilo o resignarse ante lo que ha significado claramente el peor gobierno de la historia venezolana, peor en todos los aspectos, el menos legítimo, el que menos tiene con qué reclamar algún tipo de papel en la conducción del país, el pueblo venezolano difícilmente se va a quedar tranquilo. Y Ahora, esto, ahora, primero además tenemos una líder que ha unido al pueblo, ¿no? claro, Por primera vez tenemos un líder y no una división. La gran mayoría respeta y reconoce a María Corina Machado, eso por un lado. Pero por otro lado, con estas presiones internacionales y este ahogamiento económico al régimen, eso le va a afectar mucho porque lo poco que va a conseguir o lo mucho que puede conseguir con el narcotráfico o con el petróleo que le vende a escondidas, aunque ya se sabe cómo, a China, que es una deuda que le está pagando a China,
eso no les alcanza para pagar a todos los generales que han puesto y que mantienen a lo largo y ancho de la República, que le dan poder y negocios, ¿ok? Y necesitan comprarlos. Pero ¿eso qué significa también? Es por eso que Sí, van a caer, porque no pueden seguir sosteniendo a los generales y todos los que están chupando de la narcodictadura. sí, eso así. Y quiero recoger lo que dijiste al comienzo respecto al papel de María Corina y de la gente que le ha acompañado, por supuesto también del presidente electo Edmundo González Urrutia, porque eso representa una opción frente al fracaso tan claro, tan flagrante y tan trágico que ha significado la gestión de Maduro a través de estos años en todas las dimensiones económicas, políticas, social, de recursos, perdón, de derechos humanos a nivel internacional, como acabas de señalar, país aislado, sin acceso al crédito internacional, sin ningún tipo de aliado serio en América Latina, salvo Nicaragua y Cuba. Entonces, en esas condiciones, la existencia de ese liderazgo forjado con valor, con talento, con capacidad, con por parte de María Corina es una opción clara. Esa es la opción que la gente tiene y la gente salió a votar el año pasado en función de eso. Y es una referencia que es necesario seguirla proyectando permanentemente hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que tiene el gobierno? Tiene una alianza, una alianza de complicidades entre aquellas personas del alto mando militar, algunos miembros del oficiales del alto mando militar, con los recursos que manejan en el sector jurídico, perdón, en el poder jurídico, en el poder judicial, y algunos funcionarios, por supuesto, bien colocados en el Estado, que comparten lo que yo llamo un régimen de expoliación. Es decir, ellos es una alianza basada en la complicidad porque comparten la depredación del Estado venezolano y de los recursos públicos a través de distintas vías, contratos falsos, de extorsiones, de robos, en fin, el saqueo de los recursos minerales de Guayana, el narcotráfico, como tú mencionaste. Entonces, esto es lo que sostiene a ese régimen, porque repito, no tiene popular los recursos económicos, no tiene financiamiento internacional, está aislado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto? Perdón que te interrumpa, que también es bueno recordar, la crisis cubana de este momento, la actual crisis cubana de este momento es porque ya no le pueden enviar todo lo que le enviaban a Cuba, ¿ok? Como si fuera Venezuela una colonia de Cuba. Ya no pueden, y la crisis aumentó entonces en Cuba, tengo entendido. Así es, así es. La situación cubana también está muy mala. Ellos no tienen, pero repito, ellos tienen quizás la ventaja respecto con relación a Maduro, que están montados sobre 60 años de represión, con una maquinaria represiva muy afinada, sin haber pasado por ninguna experiencia digamos, de medios de comunicación libres, sin debate político, en todo caso muy restringido, muy reprimido por las fuerzas opresivas. Y en cambio aquí en Venezuela nosotros tenemos, repito, esos valores, esa experiencia, esa tradición de no quedarnos con los brazos cruzados. Y la gran pregunta es precisamente cuánto dura esa complicidad entre, digamos, los factores estos de la represión, el alto mando militar, Bueno, la gente. mientras puedan seguir chupando de ellos, porque en cuanto no puedan, como está pasando a partir de las últimas temporadas, pues se irán saliendo porque dicen, a mí no me van a matar, ellos se van a ir en avión posiblemente y yo me quedo aquí. Entonces aquí el pueblo va a justiciarme o me van a quitar todo y demás, porque ahora ni siquiera el oro pueden vender. Leí un titular que no, le están rechazando el oro que intentan contrabandear en Europa y En en, Turquía. y en Turquía, sí, en Turquía. Entonces, pero eso significa entonces que solamente viven de eso, de la compra de generales y la compra de una serie de elementos que evidentemente en el momento en que no le puedan pagar, van a saltar la Sí, trampilla. es que es difícil mantener
digamos, ese andamiaje o esa correlación de distintos actores que de una manera u otra se están beneficiando de lo que es un régimen de expoliación, depredando distintos aspectos de la economía nacional. Digamos, la gente, qué sé yo, los que están en el arco minero del Orinoco, explotando los recursos minerales que hay ahí, cobalto, oro, diamante. Está por supuesto la gente que depreda permanentemente la industria petrolera de distintas maneras. Están los funcionarios o que deciden, digamos, aspectos económicos en el Estado venezolano, y están todo lo que es el aparato represivo, que de una manera u otra, a través de la extorsión, las alcabalas, las comisiones, qué sé yo, también se alimenta de recursos adicionales, porque los sueldos públicos, por supuesto, no sirven para que viva nadie. Entonces, lamentablemente, estamos montados sobre un Estado descompuesto que está volcado, bueno, vamos a no utilizar la palabra volcada, pero que lamentablemente tiende producir o a generar actividades de corrupción para sobrevivir. Y tenemos entonces una dirección política en manos de Nicolás Maduro, que lejos de resolver eso, lo que hace es fomentarlo, porque de eso vive su régimen. Y tenemos que tener en cuenta que lo que es la represión y digamos, el irrespeto de los derechos humanos y la transgresión de las normas constitucionales tiene precisamente como fin mantener la posibilidad o las oportunidades de obtener estos ingresos no santos por parte de esta gente. De manera que dentro de esa gran conglomeración muy variada de gente que está depredando de distintas maneras, está participando, está de una manera beneficiándose de esta situación. Hay muchos que dirán, bueno, pero yo lo que quiero es poder disfrutar de lo que he robado, de lo que he acumulado ilícitamente, y este señor me está conduciendo al abismo. Entonces yo yo renuncio, busco la manera de hacerme loco, y poco a poco sí me retiro del país, o directamente busco la manera de producir un reacomodo. Entonces tiene que haber un movimiento interno, un reacomodo de fuerza que uno no distingue con claridad ahí afuera, pero que obviamente está motivado por esa eh, disposición o ese interés en defender lo que ellos ya han robado, en tratar de salir indemnes de la situación que viene, porque como tú señalaste, la situación va a ser cada vez peor. Pero En términos no solamente... algo de eso hace un par de días dijo y grabó María Corina Machado, de las cosas que están haciendo, ¿ok? Y que no se ven, sino que es otro tipo de enfrentamiento. Y algunos le dirán, como dijeron al dictador aquel, a Maduro, en un momento dado, vámonos que el cuello no, ¿cómo se No llama? retoña. No, El no cuello no retoña, retoña. que el cuello no retoña. Sí, eso se lo dijeron a Pérez Jiménez, se lo dijo, Vallenilla creo Lanz. que Vallanilla, ¿no? Sí, creo que Vallenilla Lanz. Eh, que el cuello no retoña. Ahora Sí, bien, bueno, por qué razón tú estás tan seguro de que eso va a pasar? mira, porque la razón de ser de este gobierno, esto no es ninguna, o de este desgobierno, porque no es un gobierno y además no tiene legitimidad alguna, pero su razón no es el de ninguna revolución, ningún cambio social, no tiene proyecto político alguno, no es de izquierda, no es socialista, es una corporación criminal montado sobre el Estado precisamente para depredar el país. Y esa es su única razón de ser. Entonces, cuando Maduro no tiene el liderazgo que tuvo Chávez, no tiene por supuesto los ingresos petroleros que tuvo Chávez cuando el petróleo estaba haciendo No más de tiene 100 el dólares, ángel, no tiene el ángel de Hugo Chávez en no absoluto, tienen carisma. ni él ni La ninguno producción de ellos. petrolera está ahorita como en la tercera parte de lo que era cuando Chávez, de forma que ni por los precios, ni por el tamaño de la producción, ni por el carisma, ni por la ascendencia política que tenía Chávez, Maduro no puede mantenerse, sino repartiendo lo poquito que logra obtener a través
de la poca exportación petrolera y del narcotráfico, la explotación, repito, de los recursos minerales de Guayana y las extorsiones y los robos extendidos que ha significado su gobierno. Ahí esto es lo que da para tratar de satisfacer las apetencias de los distintos sectores que de una manera u otra lo apoyan, porque repito, él no tiene apoyo popular. Dentro del mismo Estado, si mal no recuerdo, las actas que se recogieron en las elecciones del 28, él perdía casi en todos lados, incluso en algunos, en muchos distritos y digamos, donde predominaban empleados públicos, tengo entendido que donde están las instalaciones militares, ahí perdió también Maduro. Entonces, uno dice, bueno, él no tiene ni siquiera internamente el apoyo garantizado y los recursos empiezan a escasear y van a escasear todavía más, porque no nos olvidemos que en la medida en que se retira Chevron y se retiran las licencias para que pueda entonces venderse petróleo libremente en mercados como el de los Estados Unidos, que Chevron vendía en Estados Unidos. Entonces hay que acudir, primero se dificulta desde luego la colocación del petróleo, más ahora cuando Trump amenaza con imponer unos aranceles indirectos a todo aquel país que compre petróleo venezolano. Y eso además entonces significa no solamente la reducción de la capacidad de vender petróleo, sino que se tiene que vender a precios muy bajos, a descuentos muy altos. Son ingresos mucho menores. Y si no tienes financiamiento internacional, si no tienes apoyo de países que te pueden ayudar, ¿qué te queda para alimentar, repito, esa confederación de individuos y de grupos y de mafias que te están sosteniendo en el poder? Entonces, ahí eso, pues repito, yo no soy adivino y por supuesto no tengo ninguna bola de cristal para decir, mira, va a caer en tanto tiempo, puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 6 meses, pero esta situación es insostenible a menos que ocurra un milagro internacional de algún tipo, milagro para él, digamos que de una manera u otra Trump haga alianzas con Putin y decidan entonces como parte del arreglo, apoyar a Maduro. Pero eso sería insólito. Él en términos de sus propias condiciones, los propios recursos que tiene, no tiene cómo sobrevivir. Más bien la duda o lo insólito es que ha sobrevivido tanto hasta ahora, porque repito, ha sido el peor presidente de la historia venezolana en todas estas dimensiones. La gente está harta de él y sin embargo todavía sigue ahí. Entonces, eso es insólito. Yo me pregunto qué estará pasando cómo piensan, o qué está ocurriendo dentro de la mente de muchos de estos militares que de una manera u otra, por mantenerse callados, por su aquiescencia, por su falta de respuesta clara, permiten que este señor siga destruyendo el país. Además, a mí me parece que ya la gente se puso a pensar hace algún tiempo, en medio de todas las tribulaciones que están viviendo, bueno, ¿y por qué yo tengo que sufrir todas estas cosas por un elemento, ¿no? Por un Maduro y su grupo? E inclusive yo creo que la gente del PSUV dirá, bueno, ¿y pero por qué yo tengo que hacer eso? Sí, yo lo que quiero es un gobierno que me garantice un futuro para mí, para mis hijos, que me garantice trabajo, ¿ok? Que me garantice tener dinero para vivir la vida mejor. Y supongo yo que más de uno habrá pensado, bueno, pero si la revolución es tan maravillosa y todo es culpa de los Estados Unidos, ¿por qué todas las cosas que los Estados Unidos no les quieren vender, que no sé cuáles son, porque la medicina se las venden, ¿ok? Y muchos productos para mantenerse, para comer. ¿Por qué no se los compran a Cuba? ¿O por qué no se lo compran a Nicaragua? ¿O por qué no se lo compran a la Unión Soviética? O por la propia China. Bueno, La obviamente gente en se esas preguntará condiciones no eso, ¿no? están.
Sí, eso ahorita es imposible. Cuba no está en capacidad de Pero que suplir. ninguno está en capacidad, porque Nicaragua tampoco, porque Rusia Tampoco, no, tampoco, no, y porque eso es Rusia un está fracaso. metida en su guerra con Ucrania y tampoco le va a prestar ninguna ayuda. Los chinos están ya resabiados porque salieron con las manos quemadas en Venezuela. Entonces ellos llegaron a prestar hasta 60.000 millones de dólares. Todavía Venezuela le debe como unos 15.000 millones y desde luego no es, digamos, prioridad para China meterse en Venezuela en estos momentos. En todo caso, si lo harán es para cobrar lo que se le debe todavía. Es lo que están China tiene... haciendo con el petróleo, Ah, que es lo que están claro, haciendo con el petróleo. pero también en condiciones muy poco favorables para Venezuela. Y desde luego los chinos tienen en ese sentido su razón, porque lo que quieren es resarcirse o, digamos, recuperar lo que ellos invirtieron acá. Este, ahora, eso te dice a ti que Maduro no tiene no tiene ningún proyecto, no tiene ningún futuro claro en cuanto a la forma en que puede él sostenerse en el poder. Y tampoco ha habido ninguna, lamentablemente, ninguna intención o ninguna disposición de los sectores más cercanos al núcleo cerrado de Maduro de buscar tender puentes hacia los sectores democráticos, hacia, digamos, el presidente electo Gonzalo Urrutia, hacia María Corina Machado, hacia, digamos, los sectores que han sido activamente mayoritarios en la sociedad venezolana. No ha habido ningún acercamiento, ninguna pretensión de Maduro de buscar, de negociar una salida. Y eso es bien lamentable, porque eso significa que el desplazamiento de la transición va a ser lamentablemente más costoso en términos humanos, en términos económicos, en términos del deterioro progresivo del Estado. Y el país está en el foso realmente, y lo único que lo salva es precisamente la transición democrática, el cambio pues este señor lo que ha demostrado es que lo único que hace es saber destruir el país, es llevar el país a niveles cada vez más profundos de miseria, de desesperación y de destrucción. Entonces, tenemos que entender que como sin Trump, que está haciendo ¿cómo se llama? Tratando de ahogar a la narcotiranía, con o sin los militares, que están todos los generales, pero las tropas no están así, están en pésimas condiciones. Ok, como sin ellos, este régimen va a caer inexorablemente. Sí, es que repito una vez más, este régimen durante un tiempo logró, digamos, beneficiarse de la inercia del discurso de Chávez y de los elementos que de una manera u otra conformaban esa retórica de la revolución bolivariana, ¿no? Entonces se decía que, bueno, vieron los cambios para bienestar social, que si vamos, y Chávez, por supuesto, repartía los recursos petroleros y la gente creyó que efectivamente con ese reparto la situación mejoraba. Lo que Chávez estaba haciendo era depredar a la industria petrolera, no reinvertía esos recursos, sino simplemente se los distribuía a la gente y mientras los precios estaban altos, bueno, eso satisfizo a mucha gente, logró complacer y crear una situación de bienestar artificial, ficticia, que se evaporó. Tenemos que recordar además que el deterioro que produjo Maduro lo hizo en su mayor parte antes de las sanciones. Las sanciones no son la razón del deterioro. Ya cuando empiezan las primeras sanciones en el año 2017, que son las sanciones financieras, la economía estaba a la mitad de cuando él ocupó la presidencia por primera vez. Se estaban desatando la terrible hiperinflación que empobreció a tanta gente. Y cuando entran las sanciones petroleras, ya la industria petrolera está destruida, fundamentalmente destruida. Recuerda que él puso varios militares frente a la industria petrolera y lo que hicieron fue depredar esa industria, no hicieron absolutamente nada en función de recuperar el sector. Luego vino el terrible caso de Tarek El Aissami, que, qué sé yo, entre
Los cálculos son en torno a los 20.000 millones de dólares, el grupo ese que defraudó, que depredó, perdón, a PDVSA. Entonces, él no tiene con qué, no tiene recursos económicos, no tiene idea de qué es lo que quiere hacer, no tiene aliados internacionales, no tiene acceso al crédito internacional, no tiene apoyo interno, y tiene un Estado cada vez más descompuesto, incapaz de prestar adecuadamente los servicios públicos y una gente que por supuesto ya no está dispuesta a calársela más. Entonces, repito una vez más, yo no puedo ponerle fecha, decir, mira, él va a durar hasta tal momento, pero de que en esas condiciones que él siga, digamos, mandando durante varios años más, yo no lo consigo. Eso es inconcebible. Bueno, Este, terminar con una idea, menos cuando hay una opción bien clara, repito, en la presidencia electa de Edmundo González de Chile, Urrutia, con el apoyo de María Corina Machado, ese liderazgo tan importante, con una serie de factores que manejan proyectos y propuestas específicas en términos de servicios públicos, de redimensionamiento y reforma del Estado, en términos de relaciones internacionales, en términos de financiamiento de la deuda, en fin, todo eso está armado para una vez que se produzca el cambio político, Venezuela salta adelante, resurja, porque Venezuela tiene mucha potencialidad con la cual debe recuperarse. ok. Para las personas que quieren profundizar en esto que está diciendo o que nos ha dicho Humberto García Larralde, en el artículo del cual les hablo y por el cual le pedí que estuviera con nosotros, que se llama ¿Hasta cuándo? Ahí tiene con cifras bien interesante todo el apoyo de la cifra que él habla al fin y al cabo. Él es economista y no es un economista, es economista individuo de número y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas entre el 2016 y el 2018. Pero eso lo publicaste en el Nacional, entre otros. Pero ¿en qué link? ¿Cuál sería la dirección para tuya donde se pueden escuchar, leer tus artículos, entre ellos este? Mira, yo no tengo blog, lamentablemente, estoy pensando en montar uno hace tiempo, pero en el link del Nacional o de, hay la emisora, caramba, siempre se me olvida el nombre, la emisora La Costa también publica mis artículos en el tal cual, también muchas veces en, ¿cómo se llama? El Camaleón, no, no, no. No, ese es humorístico. Ajá. No, Camaleón no. No, hay varias publicaciones, hay varios medios de comunicación que publican los artículos míos, pero lamentablemente no, por falta de iniciativa mía, no he montado el blog correspondiente para tener los artículos a la mano. Bueno, Pero bueno, muy no, interesante, muchísimas gracias. Esperemos que hayamos animado con lo que están escuchando la gente, de que no hay que perder la esperanza, de que se está trabajando justamente en eso, según le entendí a María Corina Machado hace un par de días en una grabación que pueden conseguir en las redes. Entonces, muchísimas gracias, Humberto García Larralde. Nos volveremos a ver. ¿Te parece? bueno, gracias a ti, a Napoleón, y bueno, saludos a la audiencia y bueno, esperemos que efectivamente tengamos otra oportunidad de continuar con esta conversación. Hasta luego.